En la piedra del sol o calendario azteca se encuentra escrita la historia misma de la humanidad. Según el calendario azteca, estamos en la quinta raza, la raza aria. A esta le preceden 4 soles o edades cosmogónicas. Dicho está que la evolución de nuestro planeta y sus razas se desenvuelven en un Mahabharata o día cósmico. A su vez, este día cósmico se divide en 7 rondas, en cada una de las cuales se desarrollan 7 razas raíces, las que a su vez se subdividen en 7 subrazas cada una. Nosotros nos encontramos en la quinta raza. Nosotros somos los hijos del quinto sol, representado por el mismo Tonatiuh. En la mitología azteca, Tonatiuh era el dios del sol y el pueblo azteca lo consideraba el líder de Toyán, el cielo. También era conocido como el quinto sol, pues se creía que era el sol que se apoderaba del firmamento cuando el cuarto sol era expulsado. Toda la vida involucionante y evolucionante vino de la luna. Cuando la gran vida abandonó la luna, ésta murió. Se convirtió en desierto. En la luna también existieron 7 razas, y cada una con sus 7 subrazas. El alma lunar, la vida lunar, está ahora involucionando y evolucionando en nuestro planeta Tierra. Así es como se reencarnan los mundos. Las razas humanas nacen la una de la otra, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Las subrazas siguen la misma regla. Cada raza madre, con sus correspondientes subrazas e innumerables subdivisiones en familias y tribus, es enteramente distinta de la raza que le precede y de la que le sigue. Cada una de las 7 razas, así como la más mínima división de ellas, se divide en 4 edades: de oro, de plata, de bronce y de hierro. Aunque estos seres humanos de la primera raza lograron trascender las leyes y se conservaron en la edad de oro. Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color negro, muy civilizados, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica, elásticos y dúctiles, capaces de flotar en la atmósfera. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. En aquella época, la Tierra era propiamente semietérica, semifísica. Las montañas conservaban su transparencia y la Tierra toda resplandecía gloriosamente con un bellísimo color azul etérico intenso, producto maravilloso de incesantes evoluciones y transformaciones que en otro tiempo se iniciara desde el estado germinal primitivo. La primera raza surgió de las dimensiones superiores completa y perfecta. Los rituales y sabiduría fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Con el material plástico y etéreo de esta tierra primigenia, se construyeron ciudades, palacios y templos grandiosos. Resultan interesantísimos los rituales cósmicos de esta época. La construcción del templo era perfecta. En las vestiduras se combinaban los colores blancos y negros para representar la lucha entre el espíritu y la materia. Los símbolos y objetos de trabajo se usaban invertidos para representar el drama que se proyecta en los siglos, el descenso del espíritu hacia la materia. La vida estaba hasta ahora materializándose y debía darse la expresión simbólica. Su escritura gráfica fueron los caracteres rúnicos, de gran poder esotérico. Esta raza divina se dice fue devorada por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios azteca Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría. La reproducción de esta raza se realizaba por el acto fisíparo, el cual es similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre se dividía en 2. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre. Cada uno de estos procesos de la reproducción original primigenia era celebrado con rituales y fiestas. Incuestionablemente la isla sagrada, cuna del primer hombre y morada del último mortal divino, existe todavía en la 4ª dimensión, como insólita morada de los hijos del crepúsculo, padres preceptores de la humanidad. Tierra del amanecer, mansión imperecedera, celeste paraíso de clima primaveral más allá de los mares desconocidos del Polo Norte.
Magnífico luce en el septentrión aquel Edén de la cuarta coordenada, continente firme en medio del gran océano. Ni por tierra ni por mar se logra llegar a la tierra sagrada. Se repite vehemente en la tradición helénica. Solo el vuelo del espíritu puede conducir a ella, dicen con gran solemnidad los viejos sabios del mundo oriental. Esta primera raza raíz o protoplasmática habitó lo que hoy conocemos como el casquete polar norte, la tierra de Asgard, citada en antiquísimas tradiciones como la lejana Thule paradisíaca, la isla de cristal. Por aquel entonces vivió en la tierra el ángel Uriel, quien tuvo cuerpo físico humano. Él escribió un grandioso libro con caracteres rúnicos nórdicos y cumplió una bellísima misión enseñando a la humanidad de aquella época. Esta raza protoplasmática es el Adán Solus del que habla la Biblia, ese Adán del cual nos había extraído la Eva de la mitología hebraica. Han pasado los siglos, muchísimos millones de años, y sin embargo, aquella raza, a pesar de haberse transformado en otras, se conserva todavía. Se cree que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de la Tierra, y que hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la Tierra. Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea, ubicada exactamente en el Polo Norte. Esos son los hombres glaciales. Dicho grupo, correspondiente a la primera raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones orgánicas que dieron origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, no solo conservaron su pureza original, sino que además lograron una metamorfosis única, especial y extraordinaria. Actualmente los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría. Ellos son realmente el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de la Tierra. No hay duda de que su ciudad subterránea, bajo los cielos polares, es formidable, maravillosa. Poseen una alta tecnología ultramoderna. Cuentan con aparatos mecánicos que corresponden a un remoto futuro. Están, pues, adelantados en el tiempo. Y tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos en los acontecimientos futuros.